Buenas, ¿qué tal aventureros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, vídeo más para el canal. Black Desert Consolas. Y bueno, ha salido esta mañana una noticia informándonos, como veis, retiraremos los servidores para realizar un mantenimiento programado que nos permitirá aplicar la última versión de Black Desert. Realizar actualizaciones o mejoras en nuestros servidores y también aplicar algunas correcciones de errores. También realizaremos los cambios de nombre a quien nos haya solicitado. Un mantenimiento de 4 horitas en NA sería desde mañana 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Aquí en Europa ya sería el miércoles 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y bueno, en Asia de 2 a 6, vale. No creo, todavía no conozco, no sé si alguien del canal es de Asia, lo dudo, pero bueno, por eso me centro más en NA y en Europa, vale. Los servidores van a, como digo, a hacer un mantenimiento de 4 horitas. Y como siempre, ¿no? Se desconectarán los usuarios que estén conectados. Y vamos a ver si, y bueno, durante el mantenimiento no podrán acceder a funciones de mercado central y cupón. Vamos a ver si nos amplía. A veces siempre ha habido retrasos, pero bueno, en principio 4 horitas. Y a ver si van a poner, pues bueno, como digo, esas correcciones de errores, a una cosita interesante, sobre todo para arreglar, ¿no? Sé que a raíz de estas últimas 2 semanas o 3 ya el juego está dando problemas muchas veces para vosotros de PS4 y Xbox, que tantas veces lo hemos hablado, y más con el flujo de jugadores ahora que hay, como siempre he dicho, no solo en este juego sino en otros juegos, y el tema de juegos, de servidores, de datos, muchísima gente que está entrando y que está teniendo muchísimos más problemas ahora que antes, lógicamente, ¿no? A ver si, bueno, si hacen, lógicamente, eso ha desilusionado a muchísimos jugadores que lo han dejado en esta versión de consola, y se han tirado por PC, aunque sigo diciendo que en PC ahora mismo también, entre comillas, tienen los servers a tope, full, los servers a full, pero no solo en este juego, ya lo comenté en algún otro vídeo anterior, sino en muchísimos otros juegos, ¿vale? Podemos hablar de FIFA, de Fortnite, con problemas en los servers, ¿vale? A la hora de jugar, ya sea con lag o con problemas al entrar, o que te tira el juego para afuera. Es una cosa habitual, por eso tener un poco de paciencia. Y bueno, no digo que no juguéis a otros juegos, por supuesto, pero bueno, acordaros de Black Desert. Y que bueno, irán haciendo un mantenimiento, que algún mantenimiento es muy interesante. Un mantenimiento, si no estás todas las semanas, pues cada poco, de 3-4 horas, las que sean, para intentar mejorar un poquitito. Pero sigo diciendo que el flujo de jugadores ha aumentado, ¿no? Y si ya había ciertos problemas, pues ha añadido ese aumento de jugadores, pues más problemas todavía, ¿no? Tener un poco de paciencia. Nosotros llevamos ya 2 semanas, vamos a estar otra vez en España por lo menos otras 2 semanas, y puede que se amplíe, ¿no? Estamos llegando ya hemos llegado ya a superar los 7.000 muertos y muchísimos infectados. La gente está, bueno, pues saliendo lo justo necesario, yo entre ellos, ¿no? Lo sabéis. El tema de los trabajos, ciertos sitios ya están cortando muchísimo. Yo creo que se va a ampliar, después de estos 15 días se va a ampliar muchísimo más. Lógicamente hay que intentar reducir al mínimo la necesidad de salir de casa para ciertos trabajos, sobre todo que sean de primera necesidad, y están cortando ya ciertas empresas más todavía que no van a poder realizar sus trabajos. Esto conlleva que tengas más jugadores o más gente, sobre todo adolescentes, adultos, que tengas en casa, y bueno, la gente ve series, ve películas y lógicamente también se mete en los videojuegos. Y ya lo dije en alguna ocasión, eso da que, bueno, que estén saturados los servidores. Y si ya el juego daba problemas en algunos aspectos antes de eso, añadido al tráfico de flujo de datos y demás, pues más todavía, ¿no? Por eso os digo que os va a pasar con más juegos. O sea que, bueno, tomarlo con tranquilidad. Yo la verdad sí que estoy jugando bien, estoy jugando fluido. Sí que me ha dado problemas a la hora de yo hacer directo,
Lógicamente yo, sabéis, si no me hago directamente a YouTube, por ejemplo, entro en Mixer, ¿no? Y de Mixer hago un buen directo. Bueno, intento transmitir a 1080 para que, bueno, la calidad luego la streameo es la que es, con el chat y demás. Digo Mixer como si podría transmitir a Twitch, que no tiene ningún problema. De ahí, de cualquiera de esas dos plataformas, lo desvío a YouTube, aquí a YouTube. Y entonces ahí sí es cuando tengo problemas, ¿no? Tengo que ir a primero esa plataforma y de ahí lo desvío. Hasta ahora no he tenido problema. Y sí que me está dando problemas en algún momento dado por ese tráfico de datos, por esa saturación de internet, lo que queráis, como lo queráis llamar, ¿no? Y sí tengo a la hora de grabar, ¿no? Pero sí voy a hacer directos de trasladar a Mixer y de Mixer a YouTube. Y ese traspaso sí que lo noté en el último directo, que quedaba un poco de medio cortitos, ¿no? Y eso que tengo internet de fibra, ¿no? 50-50, y no tengo ningún problema, ya veis, de sobra. Pero sí que me dio ese problema. En cambio, en Mixer sí estoy estable, pero vamos, que intentaré hacer, aunque sean vídeos más cortos o vídeos, no solo grabaciones como ahora, sino vídeos de streameo, o lo mando a YouTube en cualquiera de estas dos plataformas. O si hago directos, lo mismo. Si veo que hay algún problema, como antes que hice media hora, 40 minutos, vi que estaba dando problemas, pues bueno, me despido y hasta luego. Y saludo a la gente y a muchos de vosotros, ¿no? Pues nada, hasta aquí el vídeo, cortito, un mantenimiento de 4 horitas, a ver si no se retrasa. Y si no trabajo, bueno, no me acuerdo el turno que estoy, pero en cuanto esté por aquí, pues nada, haré un pequeño vídeo de a ver lo que han metido, sobre todo actualizaciones, mejoras en nuestros servidores. Que en la última encuesta, que todavía está activa, por cierto, lógicamente por goleada ganó que la gente, antes que contenido, que sí es goloso y que tenemos muchísimas ganas de que metan contenido, ¿no? Al fin y al cabo no le gusta el juego y siempre a expensas del PC. Mayormente la gente lo que quiere es que se arreglen los problemas, ¿no? Los problemas de lag, etcétera, etcétera, bosses, tal, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora mismo la situación en la que estamos no ayuda y no gana puntos el juego para decir que esté mejorando, ¿no? Lógicamente, pero sigo diciendo que está claro que antes problemas del juego, pero añadido a la situación actual, hay que mantener un poco la calma y tener la sangre fría y ser objetivo, ¿no? ¿Que había problemas antes? Sí. ¿Que ahora puedes solucionarlo, pero a raíz de la situación de más jugadores? Tenemos el servidor de Olbia está, vamos, cargadísimo de jugadores nuevos que durante un mes van a jugar, o durante el Game Pass sigue estando gratis. El juego está a buen precio en consola, y es un juego que, bueno, que tiene muchísimas posibilidades. Entonces en la X a mí me va bien, y yo creo que en la PS4 Pro va bastante bien. Vale, en las otras dos plataformas, en las otras dos consolas sí que está dando problemas. Los daba antes y más ahora con la saturación de jugadores y de datos y los problemas que hay, ¿no? Es lo que hay, a seguir aguantando. Una vez que haya estas 4 horitas, a ver si conecto ese mismo día, que no recuerdo el turno en lo que estoy, pero si no, pues en las horas siguientes conectaré, o haré un pequeño directito, o haré una pequeña grabación de a ver lo que nos han metido, y a ver cómo después, o en las horas siguientes, cómo nos va, si se notan esos arreglos y demás, ¿no? Lo importante es que sigan, bueno, pues pico y pala, que no pase un mes, pasen 2, pasen 3 y no hagamos absolutamente nada, no se sepa nada. Pero bueno, si es todas las semanas, si no es todas las semanas, cada 2 semanas, pico y pala, meter arreglos, intentar meter actualizaciones, intentar meter cosas para arreglarlo, ¿no? Al fin y al cabo, que eso es lo que queremos para poder disfrutar, y muchos de los jugadores no lo dejen, ¿no? Que es lo que queremos, que la comunidad siga ahí al pie de cañón. Pues nada, os espero en el siguiente vídeo, más directos, más gameplays, más juegos, que veis que también en el canal estoy metiendo más jueguitos. Al final las horas son muchas horas y da tiempo, ¿no? Y más con lo que viene en el Game Pass, y más vídeos informativos Black Desert consola. Un saludo, adiós, chao, aventureros.